La salud emocional no consiste en sentirse bien todo el tiempo, sino en desarrollar la capacidad de sostener con serenidad los momentos en que inevitablemente no nos sentimos bien. Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza, afamado conferenciante inspiracional con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional, autor de 14 libros de superación personal y autoayuda, médico cirujano, terapeuta y empresario. ¡Empezamos! Bienvenido al episodio 205 de el podcast de Alejandro Ariza. El tema del día de hoy, una verdad de la vida que todos necesitamos aprender. De verdad que yo espero que este episodio sea algo muy especial para ti, así como está siendo para mí, porque es un tema que normalmente un orador inspiracional, motivador, normalmente no hablamos de esto, pero pues gracias a Dios soy mucho más que eso. Soy una persona, soy alguien que siente y la vida me ha, creo, bendecido en mi formación como psicoterapeuta. Y desde el día de ayer, déjame que te diga, desde el día de ayer ronda por mi cabeza publicar este tema, pero no sabía si escribir una columna, un video. Por fin que dije, es el momento de regresar a mi podcast que tenía muy abandonado y bueno, pues aquí estoy de vuelta. Quiero empezar este episodio tan especial saludando y dedicando este podcast a mi muy querido amigo Roberto Maldonado y a toda su familia. Y bueno, pues en esencia quiero confesar que gran parte de la inspiración es lo que ayer muchos mexicanos experimentamos, pues con una profunda tristeza, decepción, frustración, ira, todas estas emociones, ya sabes, mezcladas. De verdad que me hizo pensar en compartir una de las lecciones más valiosas que la misma psicoterapia me ha regalado. Ya sabes, estoy hablando muy inspirado por las emociones que millones de mexicanos vivimos ayer tras la eliminación de nuestra selección mexicana del Mundial. Y, y creo que es una coyuntura ideal para hablar de una verdad de la vida, porque fíjate que ayer, quizá al igual que tú, no lo sé, yo no soy un fan del fútbol, pero pues el papel que estaba realizando la selección de verdad era lo que yo nunca había visto en ningún mundial. Entonces, bueno, solamente yo veía los partidos donde jugaba México y bueno, pues perdió la selección. Estuve cambiando al canal y de repente, pues ya sabes, el trabajo normal de los comentaristas de los programas, en donde aparecen diciendo cualquier tontería y estupidez. Y me llamó la atención un joven que vi ahí en un grupo de 4, aparecían a cuadro 4 personas, que yo no conozco mucho tampoco, ¿no? De los programas de televisión, pero Gerardo, que siempre me apoya y me ayuda y él sabe mucho, me dice, eso estuvieron en la casa de los famosos que yo nunca vi. Y me dice, y le dije, y este güerito que está hasta la derecha, que no puede ni hablar, que de hecho no habla, nada más estaba con los ojos pues impregnados de lágrimas y me dice, bueno, ese es el que ganó la casa de los famosos, un tal Dinigres, algo así me dijo. Y le comenté, de esos 4, el más inteligente, el más humano, el más valioso, a través de la mirada de Alejandro Ariza como psicoterapeuta, es ese tipo, el tal de Nigris, que no podía hablar, de hecho no dijo nada, solamente lloró. Y eso era lo que correspondía para vivirse. ¿Por qué te digo esto? Por lo que voy a desarrollar contigo en este tema. También se me remolina en mi mente una frase que me acuerdo hace mucho tiempo leí de una novela, ya ni me acuerdo cuál, pero creo que fue una novela romántica de amor, de romance juvenil, pero la frase la tengo aquí en la mente, Dice, el mundo
era un lugar temible en donde vivir y siempre será temible. Pero puedes aprender a no tener tanto miedo. Simplemente hasta estas experiencias me hacen recordar momentos donde yo mismo, Alejandro Ariza, he pasado por momentos de mucho sufrimiento. Y esta frase, este concepto, la esencia de este podcast tan especial, es que hubo una frase, me acuerdo perfecto, cómo me cambió mi manera de entender el sufrimiento humano. No la leí en un libro, no la escuché en una conferencia. Fíjate, me la dijo mi propio psicoterapeuta. Yo estaba en terapia porque tú sabes que los psicoterapeutas tenemos también que estar bajo terapia. Esto nos da una visión mucho más global y sensible de la atención a los pacientes. Y yo recuerdo, como si fuera ayer, estaba atravesando uno de esos momentos en los que uno pues quiere salir corriendo, ¿no? Hasta de sí mismo. En este momento no recuerdo exactamente qué estaba viviendo, pero sí, Alejandro Ariz estaba muy preocupado, estaba yo muy mal y de repente, pues sabes, le habló al terapeuta, por favor ayúdeme, ya sabes, la típica, ayúdeme para salir de esta, ¿no? Y de repente me la suelta, nada más me dice, Alejandro, hay que aprender a evitar la incomodidad. Bueno, sinceramente en ese momento, en ese instante no entendí, pero prácticamente no más faltó decir, ahí quédate un rato, ahí quédate un rato. Y fíjate, toda mi vida había pensado exactamente lo contrario y más como pues la escuela de mi vida, ser motivador de que si uno está triste hay que dejar de estar triste. Si uno tiene ansiedad hay que quitársela. Si uno sufre, hay que salir cuanto antes del sufrimiento. Porque vivimos convencidos de que cualquier emoción desagradable es un error de sistema, porque vamos, lo normal es estar bien. Y fíjate que yo mismo, yo soy quien dijo tantos años esas palabras. Lo normal es estar bien, 5 palabras que son muy motivantes, pero que con el paso de los años, claro que podemos pulir el concepto y creo que lo normal es vivir la vida tal como es. Hay momentos en que uno está bien, hay momentos en que uno no está bien y eso es parte de lo normal. Aquí pareciera, como te lo vengo platicando, ¿no? Uno se siente mal y cuanto antes uno quiere dejar de sentirse así, porque vivimos convencidos de que cualquier emoción desagradable es un error, y como si la tristeza fuera una enfermedad, ¿no? Como si el miedo fuera una falla, como si llorar significara que estamos haciendo algo mal. Y que no, déjame decirte que no. La vida, la vida está diseñada para incluir el dolor. Y esto no es un podcast así como para que sea cruel. No. Sino porque es lo normal, es la naturaleza misma de la vida. Vamos, ¿cómo te lo puedo decir? Amar implica perder. Esperar implica frustrarse. Vivir implica despedirse. Y esto prácticamente nadie nos lo enseña así de clarititito. En la escuela, ya sabes, nos enseñan matemáticas, historia, idiomas, pero fíjate qué interesante, que yo creo que por eso es tan importante este podcast. Nadie nos enseña a sufrir y a sufrir se aprende. Con los años, pues ya son algunos, ¿verdad? He descubierto algo. El dolor es parte normal y natural y esperable de la vida. Tiene un ritmo. Las emociones tienen un proceso. Y qué ironía, ¿no? Cuando queremos acelerarlo desesperadamente, con frecuencia terminamos prolongándolo. Eh,
Muchas veces lo que queremos, obviamente, es una como tendencia natural y sobre todo, déjame que te diga, lejos tú quizá de que sea tendencia natural, nos lo han enseñado tanto los motivadores, los líderes, esos que hablan de tú puedes y eres águila, volarás alto y sal cuanto oye, esta japicracia y este positivismo tóxico que sí, debo de reconocer que sí existe, nos aleja de la realidad de la vida. Por eso este capítulo lo quise titular Una verdad de la vida que todos necesitamos aprender. Así como recibimos el, yo creo, erróneo aprendizaje de que en cuanto sufre uno hay que salir cuanto antes de eso. Eso incluso uno de mis mejores maestros que la vida me presentó en psicoterapia, un experto en duelo, el doctor González, le llama este término deflectar. Deflectar simplemente es, pues, queremos dejar de sentir, ¿no? Y nos distraemos. Unas personas empiezan a comprar, otros comen de más, otros, fíjate, trabajan de más. El mismo doctor González platica, yo como experto en duelo, cuando me recuerdo su clase, él decía, cuando yo viví el duelo de la muerte de mi papá, por supuesto que dije, soy experto en duelo, tengo que ayudar a la gente y llené mi consultorio de citas para estar ocupado. Yo lo que quería no sentir. Y eso todo el mundo lo hacemos, cada quien con su estilo. Nos llenamos de ruido, nos metemos a las redes sociales, buscamos cualquier anestesia. Todo con tal de no permanecer un tiempo dentro de nosotros mismos, dentro de una experiencia que de verdad es parte de la vida. Habitar la incomodidad. Y evitar la incomodidad no significa resignarse, sino tampoco significa disfrutar del sufrimiento, eso es antitético, y mucho menos convertirse en víctima. Significa algo mucho más difícil y hermoso. Y de esto te hablaré regresando de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio 205 de el podcast de Alejandro Ariza. El día de hoy analizando un tema de verdad muy especial, una verdad de la vida que todos necesitamos aprender. Habitar la incomodidad. Sí, de eso estoy hablando. Y antes del corte te decía, bueno, que he aprendido algo que de verdad me ha ayudado. Me ha ayudado mucho porque como te iba yo diciendo, habitar la incomodidad no es resignarse ni disfrutar del sufrimiento ni ser víctima. Significa algo más difícil y más hermoso y más trascendente. Permíteme decírtelo desde mi alma, desde mi corazón. Habitar la incomodidad significa permanecer, estar, respirar, llorar cuando haya que llorar, aceptar que hoy no tengo respuestas, ni es prudente buscarlas, aceptar que hoy
estoy roto. Y confiar en que no siempre será así, porque las emociones pasan, todas, también el dolor. Incluso si de casualidad, por el simple hecho de que tú me estás escuchando precisamente a mí, eres una persona muy echada pa'lante, ya sabes, y entusiasta y líder y arriba y adelante y siempre pensando positivamente. Bueno, pues hasta esas emociones de éxito, de triunfo, de gloria, el premio, el avance, el reconocimiento, el aplauso, tan bonitas emociones, pues, pues también pasan, también se acaban. Y creo que cuando uno está viviendo parte de la vida viene en un paquete. La vida es un paquete que incluye emociones positivas y emociones negativas, emociones empoderantes y emociones que nos rompen. Eso es parte natural de la vida y no hay que salir corriendo. Simplemente aprender a estar ahí. A mí hay algo que me ayuda mucho y hoy te lo quiero compartir. Sin duda alguna sirve mucho saber que esto también pasará. Pero cuidado, ¿eh? Esto no significa querer que ya pase mañana o que pase cuanto antes. Ay, que ya esté esto que ya quiero que pase. No se trata de empujar un río. Se trata de saber que el río sigue corriendo, aunque no parezca. ¿Mm? Y aquí, eh, aquí, en este tema no quisiera dejar de compartir algo que para mí es una dimensión espiritual contundente, innegable, porque hasta la Biblia promete una vida que incluye sufrimiento. De hecho, fíjate, cuando tú vas muy motivado a leer la Biblia para sentir que la compañía de Dios y que te ayude, pues la Biblia jamás, jamás promete una vida sin sufrimiento. De hecho, promete exactamente lo contrario. Recuerdo cuando yo leía a Juan, que recoge unas palabras de Jesucristo. Mira quién las dijo, mira quién las dijo, que a mí, por lo menos a mí Alejandro Ariza, siempre me impresionan. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Híjole, de verdad que cuando uno lo lee así como muy rápido, dices, ok, pero cuando te detienes, híjole, que Jesucristo te diga, en el mundo tendrán aflicción. Él no dice jamás, en ninguna parte de la Biblia, no tendrán problemas. Dice, los tendrán. Y la promesa no es la ausencia de dolor. La promesa, escucha esto, escucha. La promesa es la compañía. La promesa es su compañía. Perdón, que a veces la emoción, el momento, se me cruzan los cables y otra vez me acordé de aquella novela romántica que leí, bellísima. Uf, tengo otra frase de esas pegadoras. Escúchala, me la aprendí. Dice más o menos así. Verás, no deberíamos tener miedo de extraviarnos, porque no es posible extraviarnos, porque estamos tomados de la mano. ¿No se te hace hermosa? Con esto te quiero decir que creo que tú y yo hemos vivido momentos en donde uno se siente perdido. Yo desde que mi mamá se me fue al cielo, yo no he logrado recuperarme ni ser el mismo, ni estoy aquí para decir tirarme al suelo. No. Simplemente, como dice mi maestro, el doctor González, qué maravilla poder platicártelo. El duelo no es algo que se supere. El duelo es algo con lo que aprendes a vivir.
Eso sí, y claro que las cosas cambian. Y tiene un encanto extraño el decirte que uno ya no puede ser nunca jamás el mismo. Y este nuevo ser es parte natural de la vida, porque te digo, necesitamos todos aprender una verdad de la vida. Hay alegría, hay tristeza, hay jolgorio, hay dolor. Y bueno, pues lo que pasa es que todo el mundo quisiéramos que todo fuera obra, vida y dulzura, chacalabaza y miel, pero no es así. Yo creo que ser maduro es darte cuenta. Y no tan solo darte cuenta, aceptarlo. Vamos, hasta ahí creo que unos salmos en la Biblia que leo con frecuencia, que me encanta, ¿eh? El Salmo dice, aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. El Salmo 91 es un salmo que yo rezo todos los días. De hecho, es parte esencial de mi libro Cura el agotamiento, que es el libro que te lo recomiendo desde mi corazón. Búscalo en Amazon. Cura el agotamiento. Es un libro que muy chiquitito, que escribí en mis momentos de luz saliendo de un dolor muy grande, de una tragedia, de una angustia financiera la más grande de mi vida, pues de un fraude el más grande del que de incluso hoy, aquí hablando contigo, todavía no logro salir, pero es parte de la vida. Y, y de lo que más me ayudó fue leer el Salmo 91 todos los días, porque te recuerda cómo Dios está tomándonos de su mano. Fíjate qué hermoso. En este salmo no dice que Dios evita el valle, dice que Dios lo atraviesa contigo. Y eso cambia todo. Quizá por eso una de las tareas más nobles de un psicoterapeuta no consiste en arreglar a las personas, consiste en acompañarlas, sin juicio, sin prisa, sin querer dar consejos a los 5 minutos. A veces la intervención psicoterapéutica más profunda consiste simplemente en permanecer junto al dolor del otro. Y aunque parece algo sencillo, créemelo, no es así. Porque tú dices, bueno, eso también lo puede hacer una madre, un amigo, un hermano, un gran, tu pareja, alguien que sea capaz de decirte, no estás solo. Sin duda, todos estos personajes pueden ser tocados por la mano de Dios y ayudarte, pero en mi experiencia, híjole, la mayoría no tiene el tino o algunos tienen un tacto de elefante con sus comentarios o con querer deflectar. Te digo, vámonos a comer, mira, vamos a distraernos. Vamos. De hecho, fíjate, mi, digamos, entre comillas, mejor amigo, cuando estuve en la peor crisis de mi vida, lo que se le ocurrió fue, vamos a salir a cenar, hay que sacarte, ¿ves? Algo que un psicoterapeuta jamás haría. Y en esa salida es cuando me platicó de algo que terminó siendo la peor tragedia económica de mi vida. Así es. No, hombre, ya para qué te cuento. ¿De qué se trata? Ojalá lo encuentres en alguien, pero un psicoterapeuta en toda la extensión de la palabra te lo podrá brindar, que es un espacio seguro en donde sientas un especial amor de verdad. Otra vez, perdón, es que esa novela me impactó mucho hace tantos años. Escucha esta frase que la tengo enquistada en el cerebro. Escucha esta frase. Por el amor salíamos del exilio, pues él nos llevaba cargando hasta un país llamado pertenecer. Uf, qué bonito, porque tú sin darte cuenta, eh, en tu día a día hay veces cuando dices me siento como sola, me siento solo, me siento perdido. Normalmente las sensaciones cuando alguien está en un exilio, pero llega alguien, llega alguien
te tiende su mano y eres bienvenido al apasionante país llamado pertenecer. Creo que una vida emocionalmente madura no consiste en sufrir menos. Este es el mensaje que creo todos debemos aprender. Y se trata de aprenderlo, ojalá en este podcast y no en el golpe mismo de la vida. ¿Viste la trascendencia de este momento? Repito, creo que una vida emocionalmente madura no consiste en sufrir menos, consiste en dejar de pelearse con el sufrimiento cuando llega. Porque algunas batallas no se ganan escapando de ellas, se ganan atravesándolas. Recuerdo una anécdota de un conocido que decía, ya saldrás de esta, pero para salir de esta tienes que atravesar por esta. Fíjate qué bello concepto. Hoy, que entiendo mucho mejor aquella frase de mi terapeuta, hay que aprender a evitar la incomodidad. Sí, esto se aprende. Pero no, repito, no porque el dolor sea bueno, sino porque la vida real incluye estaciones incómodas. Eso lo vemos en cualquier árbol, en las estaciones. Qué triste se ve el árbol en otoño, se le cayeron todas las hojas, se ve que ya está, pero pelón muriéndose. ¿Y qué pasa? Es una estación. Es una estación y cuando dejamos de luchar contra ellas, empiezan poco a poco a transformarnos. Yo no sé en qué momento estés escuchando este podcast. Tal vez hoy, no sé, estés viviendo una pérdida, una ruptura, una enfermedad, una enorme incertidumbre que es tan debilitante. Híjole, créeme que te entiendo. No puedo prometerte que mañana dejará de doler y que siempre sale el sol y esas frases. No. Pero sí puedo decirte algo que a mí, Alejandro Ariza, me ha sostenido muchas veces. No necesitas correr para salir del valle. Permanece. Está. Acepta. Camina. Respira. Llora. Permite que el dolor haga el trabajo que tiene que hacer y recuerda, Dios no siempre nos libra del valle, pero nunca deja de caminar a nuestro lado. Hasta la próxima. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.